Dios les bendiga. Solamente les quiero dejar saber que a través de la pandemia o de la enfermedad que estoy pasando en este momento, Dios me ha estado inquietando a traer un estudio y compartirlos con personas que aún no conocen del Señor. Y lo que les quiero compartir es un poco sobre la maldad del ser humano, la maldad que existe en el mundo. Y el Señor me ha estado inquietando, aunque esté enfermo en esa condición, a venir y compartir la palabra con aquellos que no conocen del Señor, o aún también con los que conocen. Y me he dispuesto a hacerlo. Y el tema que traigo es el pecado, la causa de la maldad. Y quiero orar primeramente para que el Señor tome el control y Él sea quien haga la obra en cada oyente. Oh Señor, en esta hora, bendito Dios, me presento ante ti, Señor, reconociendo que soy débil, que no soy nada, que soy, Señor, un ser humano mortal, Señor, que algún día, Señor, va a morir, que aún, Señor, en medio de la enfermedad, Señor, tú me sostienes, Señor, dependo de ti. Y en esta hora quiero pedir que en el nombre de Jesús, Señor, seas tú hablando a cada oyente, a cada amigo, a cada hermano, Señor, y seas tú edificando sus vidas, Señor, en lo espiritual, y seas tú tomando el control, Señor, de esta palabra. Oh, bendito Dios, que no sea yo hablando, sino que sea tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Señor, te pido esto y te doy gracias. Amén. Ahora sí comenzamos. ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué hay tanto crimen? ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué existen tantas enfermedades en el mundo? ¿O por qué vemos a tantos niños sufriendo de diversas maneras? ¿Por qué existen tantas injusticias en el mundo? ¿Se ha hecho usted esa pregunta alguna vez? Yo sí me he hecho esa pregunta varias veces. Pero más, yo le respondo. La respuesta no la tiene ni la política, ni el gobierno, ni las universidades de ciencia o de medicina, ni los filósofos, ni los del razonamiento, ni aún la religión tiene la respuesta sobre la maldad. Ahora yo le respondo. La respuesta está en la palabra de Dios, solamente. No importa a donde quiera que usted vaya, a donde quiera que usted quiera ir a buscar esta pregunta o la respuesta, la respuesta está en la palabra de Dios solamente. Y eso lo podemos ver en el principio, en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 1 al 13. Dice de esta manera: Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podéis comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Entonces la serpiente lo que aquí está haciendo es yendo en contra de lo que Dios le había dicho a la mujer. La serpiente aquí está haciendo un acto de mentira, un pecado. Versículo 5 dice: sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces aquí lo que la serpiente le dijo a Eva es que cuando ella coma del fruto del árbol, es que ella iba a ser igual que a Dios. Y ese es el problema del ser humano, que el ser humano se quiere o se cree más bien más sabio que Dios. El ser humano a veces se quiere hacer su propio Dios, él mismo, o aún sus propias imágenes, sus ídolos. Y esto comenzó desde el principio con Eva, y eso hasta el día de hoy sigue pasando. El hombre siempre se ha creído
crear su propio Dios, o el ser humano a veces piensa que él es dueño de su propia vida cuando Dios es quien da la vida, Dios es quien la quita, como dice la palabra. Entonces Eva aquí fue tentada por la serpiente, y cada ser humano es tentado de igual manera. Ahora seguimos. Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que ambos estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Cuando sus ojos fueron abiertos, ellos supieron que estaban desnudos y ellos mismos se hicieron hojas delantales para cubrir su desnudez. Versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Al cometer este acto de obediencia, de rebeldía ante Dios, ¿qué fue lo primero que ellos hicieron? Ellos se escondieron de la presencia de Dios. Mas Dios sabía en dónde estaban, mas ellos pensaban que ellos podían esconderse de Dios. Y eso es imposible. El ser humano no se puede esconder de Dios porque Dios todo lo ve. Dice que sus ojos están sobre todo morador de la tierra. Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Todo lo sabe. Él está en cualquier lugar, en todo tiempo. Y Él es un Dios glorioso. Nadie se puede esconder de Dios. Ellos pensaban que lo podían hacer, pero no lo pueden hacer. Y sigue diciendo el 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé, no comieses? Entonces Dios le mandó esto. En el capítulo 2, versículo 16, fue cuando Dios le mandó esto a Adán. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Ahí estuvo el mandato de Dios hacia Adán. Pero ¿qué fue lo que hicieron Adán y Eva? Ellos quebrantaron ese mandamiento, y entonces por eso es que ahora va a venir la muerte a ellos. Porque Dios le dijo: el día que comieres de él, ciertamente morirás. Capítulo 3, versículo 12. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Entonces aquí podemos ver que Adán no tomó responsabilidad de sus actos, ni aun tampoco Eva. Adán culpó a Eva y Eva a la serpiente. Ahora, cada ser humano es responsable de cada acto que él hace, de su pecado. El ser humano es también responsable de cada rebeldía que comete en contra de Dios. El ser humano es responsable cada vez que quebranta la palabra de Dios, las ordenanzas de Dios. Versículo 16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás luz a los hijos. Versículo 17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, por cuanto obedeció a Eva más bien que a él, que a Dios. ¿Qué es lo que va a hacer Dios? Y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra,
que de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Tal y como dijo Dios, que cuando Adán comiere del árbol, del fruto prohibido, ciertamente morirá. Dios cumplió su promesa, pues polvo eres y al polvo volverás. Versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Hecho pues fuera el hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ahora capítulo 4. Aquí vamos a hablar de Caín y Abel. Conoció a Adán a su mujer Eva. La palabra conocer no significa que se conocieron por primera vez, sino que ya se conocían ellos. Pero la palabra conoció significa que ellos tuvieron relaciones sexuales. Conoció a Adán a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Por voluntad de Jehová. Aquí podemos ver la soberanía de Dios. Dios es un Dios soberano, y lo que Él planea, lo que Él quiere, se va a hacer. Y dice que aquí, por voluntad de Jehová, he adquirido. Y esa palabra en hebreo es caná, que es adquirir. Eva adquirió varón. Versículo 2. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Entonces aquí podemos ver que Caín trajo ofrenda, Abel trajo ofrenda ante Jehová, pero Jehová se agradó más de la ofrenda de Abel que la de Caín. Versículo 5. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Qué fue lo que pasó con Caín? Él se enojó, se molestó, porque Dios miró más bien de agrado la ofrenda de Abel que la suya. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué te has molestado? ¿Por qué te has enojado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hiciereis, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Lo que aquí Jehová le está diciendo a Caín, el pecado está cerca y te desea, pero tú debes dominarlo. El ser humano siempre es rodeado, tentado del pecado. Pero el ser humano debe de aprender a cómo dominar el pecado. Sin Cristo, sin Dios, sin la palabra de Dios, nunca vas a poder, el ser humano nunca va a poder a dominar su carne, a dominar sus deseos. Necesitamos la palabra de Dios. Versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Aquí podemos ver un acto de homicidio que hizo Caín en contra de su propio hermano. Aquí podemos ver otro pecado que se avivó en Caín, el pecado de la envidia
El pecado de la envidia fue lo que lo llevó a él a matar a su propio hermano. El primer acto de homicidio en la Biblia. ¿Por qué? Por causa de la desobediencia. Por causa de la desobediencia y rebeldía de Adán y Eva hacia el mandamiento de Dios que Él les dio. Y al leer este versículo, me vino a la mente de cómo los fariseos, los religiosos de la época de Jesús, cómo ellos fueron iguales a Caín. Veamos en Mateo 23. (23, 34 al 36). Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis, y en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. Sobre la tierra, toda la sangre. Desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto digo que todo esto vendrá sobre esta generación. ¿Qué vendrá sobre esta generación? Vendrá ira, vendrá el castigo de Dios. Todo aquel que comete cualquier pecado, no solamente el homicidio, matar a otra persona, sino todo pecado, va a ser juzgado ante el juicio de Dios. Entonces, desde el primer acto de homicidio que Caín cometió, no terminó en la época de los fariseos, sino que hasta el día de hoy se siguen cometiendo numerosos actos de homicidio. Entre familias, entre supuestamente amigos, entre compañeros de trabajo, aún entre parejas. Hay hombres que les quitan la vida a sus esposas o viceversa. Hay hermanos, primos, nietos que le quitan la vida a sus abuelos por causa del pecado, por causa de las desobediencias, que hay maldad. La raza humana ha heredado el pecado original de Adán y Eva. Mateo 23:12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Mateo 23:12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Debido al pecado, el amor se acaba. El amor se enfría y pasa. Hay una palabra en inglés que dice cold-hearted. Es una persona con un corazón frío, duro e insensible. Eso es lo que está pasando en este mundo. Eso es lo que ha pasado desde Adán y Eva, desde Abel y Caín. La maldad ha aumentado y el amor de muchos se ha enfriado. Hay personas que dicen ser buenas. Hay personas que dicen que otras personas son un alma de Dios. Pero no es así. Todo ser humano es pecador. Todo ser humano necesita arrepentirse de sus pecados y ver a Dios como el único Dios que algún día traerá juicio a sus vidas, a sus almas. Por esta razón existe la maldad. Pero nunca culpes a Dios, porque Él aborrece la maldad. Y no solamente eso, sino que Él también aborrece a quien la practica. Salmos 5, 4 al 6. Salmos 5, 4 al 6. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová.
Dios no es el culpable de la maldad. Él no produce la maldad. El ser humano es quien hace toda la maldad por causa del pecado. En Dios no hay pecado porque Él es santo. Él es un Dios santo. Ahora, ¿cuáles son las causas del pecado? El apóstol Pablo nos dice en Romanos 3, 10, 18. Romanos 3, 10, 18. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y vemos las causas del pecado. También quiero leer un libro de Miguel Núñez. Dice lo siguiente: todas las facultades del hombre están teñidas por el pecado. Su mente, su corazón, sus emociones, su voluntad y por tanto todas las obras de los hombres están teñidas por la maldad en el interior de sus corazones. Ahora, en primer lugar, la mente del hombre quedó entenebrecida. La mente del hombre quedó entenebrecida. Eso lo podemos ver en 2 Corintios 4, 3 al 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahí está en primer lugar el entendimiento. La mente del hombre quedó entenebrecida. En segundo lugar, el corazón se volvió de piedra. Eso lo vemos en Ezequiel 36 al 26. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. En tercer lugar, la voluntad del hombre quedó esclavizada al pecado. 2 Timoteo 2, 24 al 26. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen por sí. Quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Entonces aquí podemos ver en el versículo 25 que Dios es quien da el arrepentimiento. En Dios está si es que Él quiere que alguna persona se arrepienta o no. Aquí lo vemos claramente. Tal vez ustedes dirán que Dios es injusto, pero así lo dice la palabra. Por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para que conozcan la verdad. Dios es quien da el arrepentimiento, como dije, para conocer la verdad. Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que si el Hijo os libertare, así que si es que le place a Dios libertar a alguien, verdaderamente esa persona va a ser libre. ¿De qué? Versículo 26. Y escapen del lazo del diablo,
en que están cautivos a la voluntad de Él. Cautivos significa que el ser humano, el hombre, es esclavo y es un prisionero del pecado. Así está la humanidad por causa de la desobediencia de Adán y Eva. La voluntad del hombre quedó esclavizada al pecado. En Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. La muerte es el salario, la recompensa del pecado. Todo aquel pecador que no se ha arrepentido, que no ha visto a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, su paga va a ser la muerte. Y no solamente la muerte física, sino aún también la muerte eterna en un lago de tormento, de fuego y azufre, donde Dios va a enviar a todo aquel que muera sin Cristo al infierno. Tal vez se escuche muy duro, pero Jesucristo aún habló del infierno. Por eso es que es importante que si tú estás escuchando este video, este estudio, esta palabra, que llegues a arrepentirte. Pídele a Dios que te conceda el arrepentimiento para salvación de tu alma. Reconoce tu condición, reconoce tus pecados, reconoce que si no estás en Cristo, cree en Él. Y sigue diciendo, Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Y qué es la dádiva? ¿Qué es una dádiva? Significa que la vida eterna es gratuita. Dios la da a quien Él la quiere dar. No depende de tus méritos, no depende de tus logros, no depende de tus títulos, no depende de tu salud, no depende de tu religión, no depende de tus creencias, de tus tradiciones. La vida eterna depende de Dios. Es algo gratis, es algo gratuito que Él da. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Mira bien claro, dice en Cristo Jesús. No dice en X religión. No quiere decir, o no dice en la Virgen María. No dice en los santos. No dice en esta religión, o en tus creencias, o en ti. La vida eterna no depende de ti. No depende del ser humano. Así que la salvación no depende, como dije, del hombre en lo absoluto, sino de Dios. Ahora podemos ver el pecado, la causa de la maldad. Y en esta hora que escuchaste esta palabra, no es mi palabra, es la palabra de Dios. Yo solamente soy un instrumento. Yo no soy nadie, solamente expongo lo que está en la Biblia. Y solamente te digo en esta hora que si estás sin Cristo y vas caminando en pecado día con día y no te has arrepentido, mira a Cristo como tu único Salvador. Mira a Cristo como el único que murió en la cruz del Calvario, que pagó el precio. Mira a Cristo como el único que fue crucificado, como si Él fuera un pecador. Él se hizo pecado por el ser humano. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Cristo no conoció pecado, pero por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo pecado? Dios lo hizo pecado. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado. El que en Él cree no es condenado,
Pero el que no cree ya ha sido condenado. Si no has creído en Cristo Jesús, eres condenado en este momento. La ira de Dios está sobre tu vida. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Así está la humanidad. Cristo vino, la palabra se predica, pero no quieren recibir, no quieren ver a Cristo Jesús como el único Salvador. ¿Y qué hace la humanidad? Prefieren vivir en pecado, prefieren vivir en tinieblas. Y esa es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. El ser humano se deleita en practicando el pecado. El ser humano se deleita en emborrachándose. El ser humano se deleita en drogas. El ser humano se deleita en pornografía. El ser humano se deleita en sus placeres. El ser humano se deleita en tantas cosas que no provienen de Dios, en los deseos carnales. El ser humano nunca busca a Dios. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Todo aquel ser humano, aquella persona que hace lo malo, aborrece la luz, aborrece a Cristo, aborrece su palabra. Así que si tú estás escuchando y aborreces la palabra, es porque tú haces lo malo. Tienes que reconocer tu maldad, tienes que reconocer que eres un ser humano depravado, sucio, inmundo, y ama la luz. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Aquel que hace lo malo, ¿cómo es que sus obras van a ser reprendidas? Con la palabra de Dios, porque la palabra dice que la palabra es como un espejo. Cuando alguien habla de la palabra de Dios, el pecador es confrontado con su pecado y eso no le agrada al hombre natural, al hombre carnal, al hombre que se deleita en su pecado. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Aquel que es de Cristo, aquel que ha nacido de nuevo, aquel que ha recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, ama la luz, ama la verdad, porque las obras de esa persona que se ha arrepentido, sus obras son hechas en Dios. Sus obras son hechas en Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El que cree en Cristo es justificado gratuitamente delante de Dios. Así que yo te pregunto, ¿eres un injusto? ¿Quieres seguir siendo un injusto ante los ojos de Dios o quieres ser justificado ante los ojos de Dios? Así que la causa de la maldad, es el pecado. Mira cómo está la sociedad. Mira cómo está el mundo. Depravado, descarriado. Y aborrecen a Dios. Aborrecen al Creador. Aborrecen la luz. Aman más las tinieblas. Aman más las malas obras que al Dios Todopoderoso. Espero y esta palabra sea edificante para tu vida. Y espero que esta palabra, deseo con todo corazón que llegue a tu corazón. Vamos a orar. Oh Padre Santo, bendito Dios, Señor, te doy gracias por este tiempo, Señor, que nos has dado, Señor. Gracias por tu palabra y gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que Él es quien habla.
Y pido, Señor, que esta palabra, Señor, caiga en tierra fértil, que esta palabra caiga en corazones, Señor, que aún han sido quebrantados, Señor, aún están dañados, Señor, aún en aquellos que ya están cansados de vivir en sus pecados, Señor, en vivir sin ti, sin su Creador. Y solamente, Señor, abre sus ojos, abre sus entendimientos, Señor, y que sus corazones sean convertidos, Señor, de piedra a carne. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias. Amén.